Hola a todos y todas, mi nombre es Fernanda Geldres y junto a Nicolás Avaria, Ignacio Girardi, Matías Hernández, Tomás Pozo, Ezequiel Venegas y Camilo Vicuña, todos estudiantes de cuarto año de Kinesiología, vamos a realizar la presentación del artículo Escuchar es terapia, la entrevista al paciente desde una perspectiva de la ciencia del dolor. En forma de introducción, nombraremos algunos de los puntos claves de la revisión, como lo es para iniciar el dolor crónico musculoesquelético, el cual se menciona que es uno de los trastornos de salud más incapacitantes, que causa carga personal, social y económica a nuestros pacientes. También se declara la entrevista como la piedra angular del examen físico, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y un importante pilar en la eficacia de la terapia. Destaca un cuestionamiento sobre la fisioterapia tradicional, dado que tiene un enfoque biomédico, y se plantea que se debería optar y avanzar hacia un enfoque biopsicosocial. En esta revisión se abordan los principales elementos necesarios para realizar una intervención integral y con el enfoque biopsicosocial mencionado anteriormente. Para terminar con la introducción, es importante mencionar la relevancia que se le da a la terapia basada en la educación en neurociencia que nombraremos y detallaremos más adelante. A continuación, iniciaremos con el desarrollo de los puntos más relevantes de esta revisión. En primer lugar, la entrevista clínica, el screening y el enfoque biopsicosocial. Es importante destacar que se plantea en esta revisión que los factores de riesgo psicosociales pueden ser el factor dominante asociado a la recuperación y a mejores predictores del dolor, por lo cual hay que hacer un especial énfasis en la entrevista a nuestros pacientes. En esta se deberá en primer lugar detectar las banderas rojas y posteriormente llevar a cabo un enfoque en la evaluación del distrés psicosocial del dolor, el cual puede ser clasificado como bajo, medio o alto. Esta clasificación se puede llevar a cabo a través de encuestas. Este estudio propone dos encuestas, particularmente el SBST o Short Start Back Screening Tool y el OMPSQ o Orebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire. Abajo en su pantalla podrán ver una revisión que compara la aplicación de ambas, demostrando que las dos tienen muy buenos resultados, el OMPSQ con mejores resultados en la predicción del dolor y del trabajo, puesto que fue una herramienta construida para la predicción, y el SBST con mejores resultados para la detección de la función, ya que es una herramienta de asignación de tratamiento y es más fácil de usar en la práctica clínica. Respecto a su validación, solo el SBST tiene una versión en español. Volviendo con la entrevista, es también importante mencionar que se deberán tener en cuenta aspectos psicológicos del dolor, tanto cognitivos como emocionales y conductuales, como lo son el catastrofismo y la kinesofobia. Deberemos también estar atentos a otros factores, como el estilo de vida, el trabajo, la familia, la cultura, la perturbación del sueño, la inactividad, entre otros. Esta revisión plantea que en nuestra práctica clínica debemos tener especial cuidado en la forma con la cual nos comunicamos, dado que podemos transmitir preocupación, frustración o, por lo contrario, una seguridad y una confianza a nuestros pacientes, entre otras emociones. A su derecha pueden observar una mnemotecnia, la cual sirve para detectar factores de riesgo psicosociales asociados al dolor. Es muy fácil de aplicar, puesto que inicia con las primeras letras del abecedario hasta la F, finalizando con una W. Las dimensiones que abarca son actitudes y creencias, comportamiento, compensaciones, diagnóstico y tratamiento, emociones, familia y trabajo. Esta mnemotecnia nos permitirá profundizar en la entrevista. Con la entrevista podemos empezar a realizar la denominada alianza terapéutica, que es un modo de comunicarse de mayor calidad, personal, receptivo y satisfactorio, basado en la empatía del tratante hacia el paciente. Esto se basa en percibir el problema del paciente de la misma manera que el paciente lo percibe, para así poder estar en línea frente a los objetivos terapéuticos.
Esta alianza terapéutica funciona no solamente para la relación entre el kinesiólogo y el paciente en sí, sino que también facilita la toma de decisiones colaborativas y empodera al paciente. Gracias a la alianza terapéutica, tanto el paciente como el terapeuta experimentan mayor satisfacción y una reducción en los niveles de estrés. Otro aspecto importante a considerar es la evaluación del dolor. Queríamos hablar de la neuromatrix del dolor, el cual es un concepto que se refiere a la actividad cerebral generalizada relacionada con la experiencia del individuo y el dolor. Y como se relaciona con la experiencia del individuo, es de carácter personal, dado que diferentes estímulos pueden encenderla para diferentes personas. Estos estímulos pueden ser palabras, lesiones, olores, colores, entre otros. Y por esto es importante para el tratante cuidar las palabras cuando se enfrenta al paciente, debido a que mencionar mucho la palabra dolor podría encender esta neuromatrix, lo cual no es lo deseado. También debemos identificar el mecanismo del dolor, si es nociceptivo, neuropático o nociplástico, o de tipo mixto con predominio de alguno de estos mecanismos. Y para esto una herramienta importante que podemos utilizar es el flujograma de Neis, el cual nos ayuda a determinar el mecanismo de dolor, para tomar también decisiones más adelante. Además, para cierto tipo de pacientes es necesario profundizar la entrevista, abordando creencias, experiencias previas y objetivos. Para esto podemos utilizar preguntas como ¿qué crees que está pasando contigo y en relación a tu problema? ¿O qué crees que se puede hacer por ti? ¿Cuáles son tus expectativas de la terapia física? Entre otras. Además, una herramienta que nos puede aportar a la hora de evaluar es la utilización de mapas corporales, ya que hoy en día se sabe que ocurren cambios funcionales y estructurales en el cerebro de la gente que padece dolor crónico. Una manifestación que alude a la alteración de los mapas corticales es la poca precisión e inhabilidad para identificar la localización exacta de su dolor. Y así como el uso de mapas corporales, también existen estrategias evaluativas, como lo son la discriminación entre dos puntos y la discriminación izquierda-derecha. Asimismo, el evaluar el dolor correctamente nos puede orientar al momento de realizar el examen físico. Por una parte, puede ser un enfoque de alta tecnología, con un mecanismo de dolor nociceptivo, centrado más en problemas biomédicos y biomecánicos. Mientras que por otra parte, puede ser un enfoque de baja tecnología, como puede ser un paciente con una puntuación alta de factores de riesgo psicosocial y un mecanismo de dolor central, en donde el examen debe poner menos énfasis en cuestiones biomédicas. Además, el kinesiólogo debe considerar si la reproducción del dolor durante el examen físico es un objetivo apropiado para alguien en este grupo, ya que podría crear asociaciones negativas durante la examinación física y del tratamiento, e impactar negativamente la percepción del paciente. Y al realizar una correcta evaluación del dolor, nos puede orientar a la utilización de la terapia basada en educación de neurociencias. En esta diapositiva nos vamos a referir a la terapia basada en educación de neurociencias, y para esto es necesario que el kinesiólogo determine correctamente a los pacientes adecuados para recibir este tipo de terapia. La misma información sobre los factores de riesgo psicosociales y los mecanismos de dolor se pueden utilizar para guiar el plan de tratamiento, por ejemplo, en pacientes con altos factores de riesgo psicosociales y mecanismos de dolor central. Esta terapia consiste principalmente en explicar las complejidades del dolor y su experiencia con el mismo, modificando creencias, conductas maladaptativas y empoderamiento del paciente. En forma de resumen, podemos observar este flujograma que presenta la revisión, en el cual llega el paciente y se somete a una entrevista. En esta entrevista lo que primero debemos hacer es determinar si la existencia o presencia de banderas rojas en el paciente. Si es que el paciente presenta banderas rojas, se debe generar una derivación de este, y si es que no las presenta, podemos continuar con la evaluación del dolor. Debemos evaluar el factor de riesgo psicosocial, clasificándolo en bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo, y identificar el mecanismo del dolor, si es nociceptivo, neuropático o central, como ya hablamos anteriormente. Estos datos nos permitirán guiar nuestra examinación física y tratamiento. De esta forma, respecto a la examinación física, nos permitirá determinar si es que nos vamos a enfocar predominantemente en una examinación de alta tecnología o de baja tecnología.
Por ejemplo, un paciente con un mecanismo nociceptivo dominante con riesgo psicosocial bajo o incluso medio, el examen físico puede centrarse más en posibles problemas biomédicos y biomecánicos, a menudo denominados de alta tecnología. Por el contrario, un paciente con una puntuación alta en los factores de riesgo psicosociales y un mecanismo de dolor central predominante debe ser abordado utilizando un examen físico con menos énfasis en cuestiones biomédicas y más relacionados a lo psicosocial, en este caso denominado de baja tecnología. Por otro lado, el tratamiento, en relación al tratamiento, nos ayuda a enfocarnos si vamos a generar una predominancia en lo físico o en lo cognitivo. En el primer caso mencionado anteriormente, donde el mecanismo del dolor es predominantemente nociceptivo y con un riesgo psicosocial bajo, nos iríamos con un predominio físico, y en el segundo ejemplo, en el predominio dolor central y con un riesgo psicosocial alto, el enfoque estaría más dirigido a lo cognitivo. En conclusión, la entrevista es un medio sumamente importante, ya que prepara al paciente para una examinación física, tratamientos e influencia directamente en el establecimiento de una alianza terapéutica benéfica. Además, es importante identificar banderas rojas, mecanismos de dolor y factores de riesgo psicosociales. También, la entrevista es un medio que nos puede ayudar a identificar creencias y comportamientos maladaptativos. Y por último, siempre debe ser centrada en el paciente, abordando inquietudes y tomando en consideración las expectativas del mismo. En esta última diapositiva se presentan algunas frases que consideramos acorde a lo mencionado en el artículo. Si tú no te puedes comunicar, no importa lo que sabes. A nadie le importa cuánto sabes hasta que sepan cuánto te importa. Cada kinesiólogo puede estar de acuerdo con esto. Escuchar es terapia. Por último, les dejamos la referencia al artículo del cual se trata esta presentación para que puedan revisarlo y leerlo cuando ustedes deseen. Y le agradecemos profundamente haber escuchado esta presentación. Muchas gracias.